veamos. Ya, ahí están viendo mi Classroom, ¿verdad? Y entonces, bueno, está separado, así que esto aquí van a ir apareciendo las unidades, los materiales. Y acá, entonces, estas lecturas complementarias van a tener, bueno, dos objetivos. Uno de los documentos se llama Azar en Biología, que es un PDF de un artículo. Y este artículo ustedes tienen que leerlo, así en su lectura nocturna. Hay que darle una lectura a este artículo, y aquí, bueno, el artículo de 24 páginas, aquí conversa varias cosas. Y la idea es que grupalmente me expongan este artículo. Es decir, ustedes van, se organizan, se dividen el artículo como quieran verlo, y me exponen este artículo que está acá, que es un artículo más que de cosas técnicas, sino de mirada general. Y eso, hermano, lo que le explicaba en un correo que les envié. ¿Está bien? Entonces, esto es importante porque esto significa que tienen que ponerse de acuerdo, dividir y preparar una presentación oral que lo involucra a todos sobre este artículo que está aquí. Entonces, para eso tenemos que colocarle una fecha a esa exposición. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se pueden demorar en preparar este trabajo? ¿Pero todo el grupo o...? Todos. Sí, porque tienen que organizarse para exponerlo, porque hay que exponer todo lo que aquí dice, pero entre todos, no solo uno. Obviamente todos tienen que leerlo completo, eso es obvio, Claro. pero después cómo se presenta, se tienen que poner de acuerdo ustedes. ¿Vamos a tener una clase o dos clases para hacerlo? ¿O una clase para exponer todo? Okay. Una clase para exponer todo. Sí, con una clase basta. Yo creo que en 2 lunes más se podría estar presentando. Una semana para organizarnos y otra semana para preparar la presentación cada uno. Claro, y afinar detalles. Reinaldo está con todas las pilas puestas, yo pensé que iba a decir más. ¿Cómo? Yo pensé que ibas a decir más tiempo, porque 2 semanas es poco. ¿Ah, sí? Sí, porque no es un texto tan simple, o sea, hay que leerlo concentrado, con detalle. La lectura va a ocupar un tiempo. ¿Unas 2 semanas, crees? Yo creo que a lo más un mes debiera ser. O sea, tener un tiempo suficiente como para leerlo y madurar el contenido, y otro tiempo para preparar la presentación, porque la idea es que esto venga en formato de presentación. Me parece bien. Eso también Me lleva parece tiempo. bien un mes. Voto un mes. Entonces, colocándole fecha al asunto, ¿qué les parece el lunes 17 de mayo? De mayo. Parece. ¿Un mes completo? Sí. Para que lo hagan con calma y lo hagan bien. Sí. Sí, yo creo que a mitad del tiempo ya más o menos podríamos estar organizando la... ¿Cómo se organizan? Ya es cosa de ustedes, se pondrán de acuerdo ahí después. Oye, ¿alguien Sí, falta en el WhatsApp del magíster? Y eso es lo importante para que nos pongamos de acuerdo bien. Porque, Ronnie, tú estás en el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Felipe, Gonzalo, Wilson, ¿tú estás? Sí, estoy, sí. Creo que estamos todos porque somos 8, ¿verdad? Sí. En total. Sí, aquí hay 8 en el WhatsApp, así que deberíamos estar todos. Ah, ya, entonces, ya, Ahí ustedes nos organizamos. Pero lo importante de inscribirse en el curso es que para tener acceso al material que está ahí. Ya. Eso, entonces, ese es un tema, que es el que tiene que ver con este artículo.
Y el otro es este, que es parte de la tarea semestral. Este apunte que aparece acá describe cómo se generan números aleatorios o pseudo aleatorios, que debería ser el nombre más correcto, ¿no? Números pseudo aleatorios que de alguna manera reproducen un comportamiento similar a lo aleatorio. Entonces, en parte de lo que hay que hacer van a tener que generar números aleatorios para poder simular algunos fenómenos. Entonces, el primer como desafío, son progresivos, ¿eh? Se van sumando, pero la idea es que lo vayan haciendo junto con el semestre, porque si se deja todo para el final va a ser imposible hacerlo. Entonces, la tarea van a ir apareciendo los desafíos de la tarea a medida que va avanzando la materia, o en paralelo con la materia. Entonces, de la generación de número aleatorio, en la primera parte va apuntado a generar un dado virtual. ¿Sí? Es muy simple. La idea es que usando los algoritmos de generación de número aleatorio, ojo, no los que vienen preprogramados en Excel o en cualquier programa, en cualquier lenguaje de programación, tiene algoritmos para generar números aleatorios. Vienen preprogramados, están en la librería. Pero no se trata de eso, no se trata de usar eso, sino se trata de entender cómo se hace, cómo se generan esos números aleatorios, que aquí aparece descrito toda la teoría, y cómo se hace. Cosa que ustedes puedan generar su propia rutina que haga números aleatorios. ¿Sí? En teoría, esto se puede hacer en cualquier lenguaje de programación e incluso en Excel, si es que uno no quiere usar ningún lenguaje. Y el objetivo de esto es poder generar un dado virtual. Es decir, simular los lanzamientos de dados. Entonces, esto tiene tres componentes. Esta partecita que son las tres componentes que van a tener todas las componentes de la tarea. Perfecto. Una es la teoría, que aquí viene explicada la teoría en el marco de la teoría de probabilidades, ¿cierto? Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la implementación, ¿cierto?, de esa teoría en una simulación, que ahí va a estar, ya interviene aspectos tecnológicos, con qué se va a hacer esa simulación, si se va a hacer con Excel o con algún lenguaje de programación que ustedes manejen, no sé, el que conozcan o el que les guste, y si no conocen ninguno todavía podría hacerse en Excel. Y entonces tiene la pata de la implementación tecnológica, como la segunda pata. Y la tercera pata tiene que ver con la visualización de los resultados. O sea, si estamos simulando, en este caso, el lanzamiento de un dado, la idea es que para el usuario sea lo más parecido a un lanzamiento de dados. O sea, genere de mejor manera el efecto de reproducir un lanzamiento de dados. Entonces, ahí, claro, ahí entran otras herramientas también. Entonces, puede ser de una cosa muy básica, ¿cierto? Que puede ser un cuadrado donde aparezca un punto o un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería lo más básico, pero estaría bien, pero es una gráfica pobre. Entonces uno puede sobre eso quizás innovar cosas mejores, en vez de colocar un cuadrado que simule la cara de un dado, uno puede colocar una fotografía de un dado, por ejemplo. Y en vez de que aparezca un número, aparezcan los puntos, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con la visualización de los resultados, que son también importantes al momento de querer transmitir un conocimiento o querer transmitir un resultado, el cómo se presenta, sobre todo cuando uno trabaja con otras disciplinas, tiene que ser lo más fácil de entender. Entonces, no es un elemento solamente accesorio o estético, sino tiene que ver también con lo funcional que pueda tener el resultado. ¿Sí? ¿Se queda menos claro, no? ¿Alguna duda en eso?
Sí. ¿Clarito? Yo tengo una duda con eso, profe. Por ejemplo, si yo utilizo un programa, por ejemplo, lo hago en R, la Sí. gracia es que yo lo exporte y lo genere en un archivo que sea autoejecutable con un programa aparte. Puede ser, no es obligatorio, pero podría ser un programa compilado que sea autoejecutable. Sería una forma de presentarlo. Pero a este nivel de curso, como este curso no incluye lenguaje de programación, no es obligatorio en este curso hacer algo de ese estilo. Ah, ya, ok. Pero Puede es ser un, puede, una opción. puede ser un Power animado. Claro, pero el Power animado tiene que, la animación tiene que estar sostenida sobre el cómo se generaron los números. Mm. Sí, porque uno podría hacer trampa, ¿no? Hacer en un Power animado, así como que lo hizo, y ser solamente animación, sin reproducir efectivamente el efecto aleatorio. Ok. ¿Sí? Entonces, la construcción de los números tiene que estar bien fundamentada, y bueno, eso va a ir en un informe también y todo lo demás. El algoritmo debe estar dentro de la aplicación que uno tiene que presentar. Claro, el algoritmo, o sea, el algoritmo sí, y también en dónde se implementó el algoritmo. Porque Wilson decía en R, pero se puede implementar en otro lenguaje o en otra plataforma. Entonces, en el donde se implementó también para poder testearlo. Y después que aparezca ahí, cada cual le trata de poner su mayor arte. Ahora, obviamente, simuladores de número de lanzamiento de dados también hay en la red, así como para jugar. Entonces uno puede inspirarse más o menos en la forma en que lo presentan. Pero la idea es que ustedes construyen el motor con el cual se generan estos números. Claro. Entonces, por eso que estas lecturas complementarias son importantes. Estas dos que aparecen acá, que bueno, de ahí pues irán apareciendo otras más. Bueno, lo reiteramos, el enlace para las clases va a ser siempre el mismo todo el semestre, y si es que a alguien se le olvida, aparece acá también en el Classroom. Si es que alguien no lo tiene claro. Y en cuanto a materia, el apunte de probabilidad que aparece acá, este contiene toda la materia que hemos visto hasta ahora y más. Contiene cosas vistas con un poco mayor profundidad de la que la he visto yo. Entonces también sirve para reforzar los contenidos sobre, ¿cierto? Lo que estamos por lo menos con el capítulo 1 y 2 como texto, como texto de apoyo. Igual se pueden subir otras cosas, pero este texto está como bastante cercano a lo que necesitamos. Ok, dejamos de compartir eso entonces y vamos a comenzar con la clase de hoy propiamente tal. Ricardo, te hago un par de consultas del lunes. Claro. Cuando definimos lo que era cuando hicimos el repaso al principio, ¿Sí? habíamos repasado lo que era el sigma álgebra y las propiedades de la probabilidad. Uh-huh. Y hablamos de cuatro propiedades que debe estar la probabilidad del complemento, la probabilidad de vacío. La tercera era que si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A era menor o igual a la probabilidad de B, que incluso tratamos de demostrarla y el Ronnie hizo una buena. Y la cuarta, que es donde tengo la duda, uh-huh. decía que si alguna sub n estaba dentro de sigma, ¿sí? Entonces la probabilidad de la unión de Ya, la probabilidad. no es alguna sub n, es si una sucesión de conjuntos a sub n, no es uno, es una sucesión. Si todos ellos están en sigma, entonces la unión también tiene que estarlo. Pero la probabilidad decía que la probabilidad de esa unión uh-huh. ¿Sí? es menor o igual a la probabilidad de
la suma de cada uno de ellos. A la probabilidad de la sucesión. La probabilidad de la unión es menor o igual, a ver, lo vamos a escribir mejor. Para... La probabilidad número 4. Ya, a ver. Vamos. Acá está la pizarra. Esa propiedad lo que dice es que si tú tienes una sucesión de conjuntos, A sub n, ¿cierto? Todos estos pertenecen a la sigma álgebra, cada uno de ellos. Si todos estos están, entonces la probabilidad de la unión de todos ellos, de todos estos conjuntos, tiene que ser menor o igual que la suma de las probabilidades. Eso es lo que Ya, entonces yo lo noté mal. es como una especie de desigualdad triangular, Sí, más o menos. sí. Como, Es que como yo que lo... cumple ese rol. Y es dentro de la definición de probabilidad, dice que cuando la unión es disjunta, es decir, cuando todos los elementos A sub n son disjuntos, 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión es exactamente igual, porque esta es una propiedad, pero no es parte de la definición de probabilidad. Porque la definición de probabilidad es con igualdad y es para una sucesión disjunta de conjuntos. Ya. Entonces yo lo había notado mal. ¿Sí? Y Oye, esto y lo otro es que cuando íbamos a ver estábamos viendo el sigma de Borel. ¿sí? Habíamos hablado de dos casos. Primero, el primer caso. El segundo me quedo colgando. No sé si en algún momento dado lo nombraste. Pucha, tenía ordenado esto, pero se me desordenó. Hablamos de cuando estábamos hablando del E igual R. Primer caso. E es igual R. Ya. Dame un Cuando el segundito. espacio de estado. Cuando el espacio de estado. Dame un segundito que se me ¿Sí? ando desordenando un poco el cuaderno. Esto era el espacio de estados. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cuál era el esquema? El esquema que teníamos era el siguiente. Teníamos una variable aleatoria. Era algo que iba del omega al e. Y el caso que a nosotros nos interesa principalmente es cuando e vale r, como espacio de estado, es decir, cuando los espacios de estado son números. Pero esto, en realidad, a veces se anota así, para que quede clara la estructura completa. Si bien la función e tiene dominio en omega, pero a veces se anota todo. Se anota el omega, se anota la sigma álgebra y se anota la probabilidad porque va desde este esquema e iba a un esquema donde había un espacio de estado y ese espacio de estado tenía una sigma álgebra. Sí. ¿Sí? Y para que x fuera una variable aleatoria, lo que necesitábamos que la imagen inversa de cualquier elemento que estuviera en E, esto tenía que pertenecer a la F, y esto era para todo B que perteneciera a esa I. Entonces, si eso ocurría, era la X se llama una variable aleatoria. Ahora, en particular, en este caso particular, cuando el espacio de estado es los números reales, entonces dijimos que uno puede trabajar solo con los intervalos, porque con los intervalos construye todo, pero incluso todos los intervalos es demasiado, que en realidad para construir cualquier intervalo, y eso había quedado por ahí como tarea, ¿cierto? Hicimos un caso
de cómo se podía construir un intervalo a partir de los intervalos que tenían esta forma. Entonces pues, podemos colocar acá conjuntos de base, es decir, base en el sentido de que con ellos se pueden construir todos los demás. Entonces, conjuntos de base son los conjuntos que tenían esta forma, ¿sí? Donde B era un número real, B en R. Entonces, con estos conjuntos, cualquier intervalo de cualquier tipo, ¿cierto? Sí, se podía Se escribir podían de esa construir forma. a partir de esto. Y Sí. de hecho, hicimos ahí dos ejemplos. Antes de eso, Ujú. cuando se definió la probabilidad X, Ujú. la probabilidad inducida, ¿Sí? verbalizaste, hay dos casos importantes. Cuando ese espacio era un subconjunto de los reales y cuando era natural. Ah, ya, ok, claro. Entonces, el caso natural, no sé si lo dijiste en algún momento dado o pasó inadvertido o todavía no estamos conversando de él. Mm, lo vamos a ver de hecho en esta clase, que los Ya, espacios de estado que son más frecuentes en las aplicaciones es cuando lees los reales con toda su estructura de números y cuando son los naturales o subconjuntos de los naturales o subconjuntos de los reales. ya. Ahora, claro, uno dice los naturales son conjuntos de los reales y por lo tanto, de alguna manera los naturales están incluidos ahí y es más o menos cierto. Sí, Pero sí. desde el punto de vista eh, práctico, cuando uno los quiere ocupar, aparecen conceptualmente, son las mismas ideas, pero se expresan de manera distinta. Ok, Entonces, esa era mis dos consultas. por eso, y eso tiene que ver con lo que habíamos visto, que también era importante, todo esto a modo de repaso, pero es bueno de todas maneras ir aclarando las dudas. Y bueno, a propósito de la duda de Reinaldo, si les queda algo cuando estoy haciendo la clase que no les queda completamente claro y quieren que lo expliquemos de nuevo, lo conversemos, lo hacemos inmediatamente. Y si la duda apareció después y la quieren hacer a la clase siguiente, me la hacen y lo volvemos a conversar. Lo importante es que queden las ideas bien claras. Habíamos visto lo que era la función de distribución. Y este era un concepto clave. Dentro de toda la teoría de probabilidades, es cómo se construye la función de distribución cuando tenemos conjuntos que tienen la estructura de acá, con el conjunto, en este caso. Es decir, cuando estábamos trabajando básicamente con intervalos. Y se había definido que la función f, que es una cosa que va de los reales al 0,1 como función, que tomaba un x y le asociaba la probabilidad del intervalo menos infinito x. ¿Sí? Esta es una x minúscula. ¿Está bien? Y en rigor, aquí debiera ir una x, así, una x grande. La x mayúscula es la variable aleatoria, la x chica es un número real. Esta nomenclatura también a veces tiende a confundirse cuando estoy hablando de cada cual, y en la escritura a veces tienden a aparecerse además. Entonces, la probabilidad inducida por la x, que es lo que le llamábamos la ley de la variable aleatoria, que es esta probabilidad, esta, también puede escribirse la probabilidad de que x pertenezca, esta es la x grande, al intervalo menos infinito x. También podría escribirse así. O también puede escribirse la probabilidad de que x sea menor
o igual a X. Que la X grande sea menor o igual que la X chica. Todas estas notaciones indican lo mismo. Y de alguna manera es la probabilidad acumulada que hay desde menos infinito hasta el X. ¿Sí? Y aquí es donde se separa el mundo en dos grandes bloques. Tenemos el mundo de las variables que son continuas y el mundo de las variables que son discretas. Y eso tiene que ver con esta función de distribución. Entonces, bueno, en particular teníamos esto, la probabilidad de un intervalo A, B, escrito de esa manera, la probabilidad de ese intervalo según X, que como notación es lo mismo que la probabilidad de que X pertenezca al intervalo A, B. Esas dos notaciones son iguales y que es lo mismo que decir que A sea menor que X y X sea menor o igual que B. Estas tres cosas son tres formas de escribir lo mismo. Esa probabilidad resulta ser igual al f de b menos el f de a. Eso es lo que teníamos, ¿sí? Para intervalos de este tipo. Esto siempre, para cualquier tipo de variable aleatoria que vaya para los reales, no importa si es continua o discreta o lo que sea. Es siempre así, pero ojo que el intervalo está puesto de esta manera, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Ahora, si la variable aleatoria es continua, que la variable aleatoria sea continua significa que la función de distribución es continua, entonces que el intervalo sea abierto, cerrado, en un lado o en el otro, va a dar lo mismo. Eso también lo habíamos visto. Entonces, si f como función, bueno, acordémonos también que la función de distribución tenía más o menos este esquema, ¿no? Tendía a 0 por la izquierda y a 1 por la derecha. Era una función creciente, ¿cierto? Aquí, allá, 1. Tiene más o menos ese comportamiento. Entonces, si f es continua, entonces la probabilidad x de AB es la misma que la probabilidad de AB y es la misma que la probabilidad de AB y es la misma que la probabilidad de AB. Si la función es continua, esas probabilidades son todas iguales y van a venir representadas por el área que está debajo de esta curva. Ahí estaría indicada la probabilidad del intervalo AB, siempre y cuando, ojo, la f sea continua. Si no es continua, no es cierto. Pero si la f es continua, entonces la probabilidad de un intervalo es lo que está encerrado ¿cierto? por el eje X y la función, el área bajo la curva, y da lo mismo como sea el intervalo abierto o cerrado. Y dentro de las funciones continuas, está el caso más favorable todavía, es si f es derivable.
Porque si f es derivable, quiere decir que existe la derivada, obviamente. ¿Cierto? Esto implica que existe f, tal que la derivada de f con respecto a x es la f chica. ¿Cierto? Existe esa función. Y esa función se llama función de densidad. Entonces, esa es la notación. F se denomina función de densidad o de densidad probabilística, si uno quiere agregarle ahí el apellido de qué cosa es la densidad, densidad de probabilidad. Es la función de densidad de probabilidad. Y sobre esa función podemos saber algo. Por ejemplo, se puede saber que la función f chica, la densidad, es positiva. ¿Y por qué es positiva? ¿Por qué la función f será positiva? F minúscula. ¿Sí? Porque la función f mayúscula es creciente. Porque la f grande es creciente. ¿Cierto? La función de distribución es una función creciente. Entonces, si la función es creciente y derivable, la derivada tiene que ser positiva, ¿cierto? F es creciente. ¿Por qué? F es creciente. Creciente en el sentido que no es decreciente, o sea, podría mantenerse, eventualmente la función f podría mantenerse constante en algún momento, pero nunca decrecer. Por eso es que es mayor o igual a 0. ¿También? Y cuando eso ocurre, si estamos en el caso en que la función f es derivable, que es un caso muy particular y sumamente afortunado, que la función sea derivable, y por lo tanto exista la función de densidad, entonces en ese caso, la probabilidad de que x pertenezca al intervalo AB, en cualquiera de sus eventualidades, porque ya dijimos que da lo mismo, si la función es continua, da lo mismo si abierto o cerrado en los extremos. Entonces, en ese caso, esto resulta ser igual a la integral de la función de densidad con respecto a x. ¿Sí? Solamente en este caso. ¿Ok? Y por ahí íbamos. Y teníamos también el caso que por ahí habíamos terminado la clase pasada, cuando la variable x es discreta. X variable discreta, y la variable discreta también se mira en el gráfico de la función. En este caso no es tan fácil de decir cuando una variable es discreta, pero es fácil de entender, creo yo. Las variables aleatorias que son discretas son aquellas que su gráfico es escalonado, es decir, tiene esta forma. ¿Se acuerdan? Eso también lo habíamos visto. Eventualmente podría llegar ahí al 1. Este es el número 1. Entonces tiene esta forma. Aquí vamos a completar este para que se... Y esto era cerrado aquí, ¿se acuerdan? Cerrado acá, abierto aquí, abierto acá, cerrado aquí, abierto. Siempre es cerrado por la derecha, perdón, por la izquierda, abierto, o cerrado desde la derecha. Y
Aquí veis como que tiende a pegar. Es decir, hay una cantidad discreta, numerable de valores donde la probabilidad se concentra. Pongámosle n chiquitito. Entonces, cuando la variable es discreta, la función de distribución, porque este es el gráfico de la f, que como ustedes también se ve, también es creciente, ¿cierto? Tiende a 0 por la izquierda, tiende a 1 por la derecha, pero es escalonada. La función de distribución es escalonada. Entonces, en este caso, la probabilidad está concentrada solamente en estos valores, en los valores donde se produce el salto. Nada más. La probabilidad de que X coincida con uno de esos XN es igual a la F en XN, límite por la derecha, menos la F en XN, límite por la izquierda. ¿Sí? Entonces, la probabilidad está concentrada acá, en este salto. ¿Sí? Aquí está la probabilidad de que X valga XN. Esta es la X mayúscula, la variable, y la X chica es el valor. Insisto harto en eso porque, o sea, cuando la primera vez que yo tuve que estudiar estas cosas, se me confundían siempre la X grande con la X chica. Cuando era una... Entonces, debido a eso siempre insisto harto en cuando estoy hablando de una o la otra. ¿Sí? Entonces, toda la probabilidad está concentrada en estos puntos. En ese, es decir, en donde se produce el salto. Ahí está concentrada toda la probabilidad. Y en cualquier parte que no contenga uno de estos puntos, la probabilidad es cero. En cualquier lado. Por ejemplo, la probabilidad aquí, ahí es cero. ¿Por qué? Porque el valor por la izquierda y el valor por la derecha son los mismos. ¿Cierto? Porque ahí la función es constante. Y la probabilidad era la función evaluada en el extremo derecho menos la función evaluada en el extremo izquierdo. Como son iguales, me queda cero. Entonces, por esto mismo, uno tiene aquí la siguiente propiedad, que aquí veamos si alcanzo a escribirlo. Lo voy a escribir aquí chiquitito, a ver si que me alcanza. La sumatoria desde n no sé dónde, sobre todo los n, porque aquí no sé cómo lo estoy numerando. Eventualmente los n parten en algún n igual a 1, pero no necesariamente. La probabilidad sobre todos los n, o sea, la suma de la probabilidad, voy a colocarla aquí acá abajo, de cada uno de estos elementos, ¿cuánto vale entonces esa probabilidad? 1. 1. Porque ahí está concentrada toda. ¿Sí? Entonces este es el caso discreto. Y hay un caso todavía que se llama mixto, pero nosotros no lo vamos a ver. El caso mixto es cuando es lo vaya a notar solamente como cultura general nomás. Es una mezcla de función continua con discreta, es decir, tiene saltos. Por ejemplo, ahí. Esta tiende a 0 por la izquierda, tiende a 1 por la derecha, y además tiene saltos. Esta no es continua, ¿cierto? Entonces, como la función no es continua, no queda dentro de la categoría de funciones continuas. Entonces, se comporta como una función continua en los tramos donde la función es continua, pero además tiene este comportamiento discreto, es decir, acá en estos puntos hay una probabilidad positiva. Porque ojo, aquí no lo pusimos, pero lo podemos volver a colocar. Cuando la función es continua, la probabilidad de un punto Es 0. es 0. La probabilidad de un punto es 0.
En cambio, en las discretas no, porque justamente Por definición. en las discretas la probabilidad está concentrada en los puntos, justamente. En los puntos. Y obviamente en este caso, lo que habíamos puesto, esta igualdad que está puesta aquí, que estoy marcando, esto es cierto solamente para las funciones continuas. Cuando la función es discreta, estos intervalos tienen probabilidades distintas, dependiendo dónde esté puesto el punto. ¿Sí? Si el xn pertenece al intervalo o no, o dónde pertenece. Entonces, cuando la función es continua, da lo mismo si el intervalo es abierto o cerrado. Pero en el caso, cuando las probabilidades son discretas, ahí sí importa. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya. Démosle entonces. Vamos a colocar un nuevo concepto, que es el concepto de esperanza, que es justamente lo último que se pierde, ¿no? Ya, entonces, la esperanza es el análogo al promedio cuando uno tiene una lista de valores. Es totalmente análogo. Bueno, y esto va a tomar, entonces, a ver, esto se puede escribir con un lenguaje general para cualquier tipo de distribución, pero va a tener una forma distinta si es continuo o no es continuo, o si tiene densidad o no tiene densidad. Entonces lo vamos a colocar. Lo vamos a ok, esto, a ver, la nomenclatura general que se usa es la esperanza de la variable aleatoria, x. Y por lo tanto es un valor asociado a la variable completa. Y se define de esta manera, como una integral desde menos infinito hasta infinito de x por dfx. Acá el problema es qué es lo que significa el dfx. Ese es un problema, porque esa es una definición que es bien precisa y bien técnica dentro de la teoría de integración. Entonces, como nosotros no tenemos todo el concepto o todo el bagaje de teoría de la medida completo, este dfx hay que separarlo como en dos partes. Este df. Entonces, ¿qué cosa es este df? Y lo vamos a tener que separar en el caso en que la f básicamente sea derivable. Eso quiere decir existe densidad, y el caso en que la f sea discreta. Entonces, veamos el caso si f es derivable. Entonces, este df, como es esperable que sea, es el f de x, ¿cierto? Porque la f es la derivada, la f chica es la derivada de la f grande. Entonces, en ese caso, esto se transforma en la integral impropia común y corriente de x
por f de x de x. En otras palabras, lo que dice es el valor de la x, el valor que puede tomar la x, que es la x chica, multiplicada por la probabilidad, ¿cierto? O la densidad asociada a ese x chico por dx, y eso se integra completo. Y ahí tendríamos entonces, cuando la f es derivable, toma esta forma. Cuando la f es discreta, es decir, la variable aleatoria es discreta, ¿cierto? Si f es discreta, entonces la probabilidad está asociada solamente a algunos puntos. Y por lo tanto, en ese caso, la esperanza de la x, en vez de ser una integral, va a ser una suma. Vamos a sumar sobre todos los n los valores que puede tomar la variable por la probabilidad que la x tome ese valor. ¿Sí? Nuevamente, esta es una x grande, la variable aleatoria, y la otra, la x, es una x chica, la minúscula. Entonces, claro, como escritura parecen dos definiciones, pero las dos definiciones son lo mismo. Solamente que en el caso discreto, esa integral en realidad es una suma. Entonces, cuando uno no tiene todo el soporte de la teoría abstracta de integración, hay que verlo por separado estos dos casos. El caso donde la f es derivable, es decir, cuando hay una densidad, y el caso cuando la x es discreta. Pero ambos significan lo mismo. Como analogía, ¿cierto? Como analogía, cuando uno tiene una lista de valores, aquí la vamos a colocar como observación. Analogía con estadística. Bueno, entre paréntesis, esto es siempre una batalla que yo tengo con muchos colegas. Por lo general, en la universidad el curso de probabilidad y estadística vienen juntos y se llama así, probabilidad y estadística. Y eso ha generado la falsa impresión de que es una sola cosa, de que probabilidad y estadística es un concepto único. Y por lo tanto la probabilidad es algo que es como una especie de subconjunto de la estadística, lo cual no es cierto, porque se puede hacer estadística sin probabilidad, en el caso de la estadística descriptiva no hay probabilidades, y se puede hacer probabilidad sin estadística. Es decir, son conceptos distintos. La estadística es una ciencia por sí sola, muy respetable por lo demás, y que básicamente está dentro de la categoría de ciencias de datos, porque la estadística requiere de datos para hacer la teoría, sean esos datos reales o supuestos. Puede que uno tenga los datos efectivamente y hace con ellos operaciones, o supone que tiene los datos, aunque no los tenga, pero supone que los tiene. Entonces la estadística es una ciencia de datos. En cambio la probabilidad es una rama de la matemática, es un subconjunto de la matemática. La estadística utiliza probabilidades, la estadística en general, la estadística descriptiva no, pero la estadística más general utiliza probabilidades. Pero la física también ocupa probabilidades, la biología también ocupa probabilidades, la ciencia económica ocupa probabilidades, es decir, el hecho que ocupe probabilidades no es solamente una característica única de la estadística. Es como el cálculo integral, ¿cierto? O el cálculo diferencial o integral. La estadística también ocupa cálculo diferencial integral, pero eso no quiere decir que el cálculo diferencial integral sea parte de la estadística. Es una herramienta de la estadística, como también es una herramienta de la física. En física se ocupa cálculo diferencial integral, pero el cálculo no es un subconjunto de la física.
es una herramienta que la física ocupa. Entonces, y eso a veces a veces o hay muchos colegas que tienen como confundido ese tema. Entonces, lo voy a colocar acá. La probabilidad es un área de la matemática. Y la estadística es una ciencia de datos. Que ocupa probabilidades y otras cosas más también. Ya, pero en tu caso no era solo este un paréntesis dentro del paréntesis, doble paréntesis, porque lo que yo quería en realidad era ver la analogía con la estadística en el caso de la variable aleatoria discreta. Por ejemplo, si uno tiene una variable estadística, aquí le vamos a llamar la variable estadística, y supongamos que esa variable tiene ciertos números, como podrían ser notas, ¿no? 1, 2, 3, como si fueran notas. 4, 5, 6, 7. Y aquí aparecen notas de un curso, por ejemplo. Pueden aparecer la gente que se sacó 1. Bueno, supongamos que hubieron solamente 2 personas que se sacaron 1, hubieron 5 que se sacaron 2, qué sé yo, hubieron 7 que se sacaron 3, hubieron, qué sé yo, otros 7 que se sacaron 5, hubieron 4 que se sacaron 6, otros 4 se sacaron, perdón, 5, 4 sacaron 6 y 3 se sacaron 7. Ahí está. Nos alcanzan a ver los números, ¿no? Son 2, 5, 7, 7, 4, 4, 3. ¿Cuánto suma eso en total? ¿Cuánto tenemos? 2 más 5, 7. 7 más 7 más 7, 21. 32. 4. ¿Cuánto es? 25. 25 más 4, 29. 32 parece. Sí, 32. Entonces, si uno quiere sacar el promedio del curso, ¿qué es lo que haría? Tomaría el valor de la variable, lo multiplicaría por el número de personas que se sacó un 2, ¿no? No, Después, la marca el de 2 por la valor de la frecuencia. variable, por 5, más 3 por 7, más 4 por 7, más 5 por 4, ¿cierto? Y aquí voy a correr esto un poquito para acá, para sacar el promedio. 5 por 4, después venía 6 por 4 y más 7 por 3. Ahí que me quedó apenas 7 por 3, ahí chiquitito. ¿Está bien? Pero eso no sería el promedio, ¿cierto? Porque eso me daría un número muy grande. ¿Qué es lo que falta para que sea el promedio? Dividir. Dividir por el total del curso, Sí. ¿cierto? Entonces, esto habría que dividirlo por el total del curso, que eran 32, creo. Pero entonces, en vez de hacerlo así, uno podría tener 1 por 2 partido por 32, más 2 por 5 partido por 32, etc. Ese puse 27, 32. 32, etc. Hasta llegar al último, que es 7 por 3 partido por 32. En otras palabras, es 32 dividirlo. Y en vez de trabajar con la frecuencia absoluta, que como se llaman estos numeritos, trabajamos con estos números que son esto que está aquí, que es la frecuencia relativa, ¿verdad? Que es decir, la frecuencia con que aparece el número dividido por el total. Ahora, la frecuencia relativa se parece mucho a una probabilidad, ¿no? Porque la suma de todas estas, de todos estos numeritos, 2 partido por 32, más 5 partido por 32, etcétera, hasta 3 partido por 32, eso suma 1. ¿Verdad? Si a estos
Si a estos numeritos de acá yo le llamara, por ejemplo, este es el F1, la frecuencia del 1, esta es la frecuencia del 2, esta es la frecuencia del 7. La suma de todos estos suma 1, es como una probabilidad. Son positivos, ¿cierto? Y suman 1. Por lo tanto, funciona casi igual como si fueran una probabilidad. Entonces la estructura del promedio es multiplique el valor de la variable, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, y multiplícalo por su frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa funciona exactamente como si fuera una probabilidad. Y es exactamente lo que tenemos acá. Tenemos el valor de la variable, el xn, ¿cierto? Que en el ejemplo puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, multiplicado por la probabilidad de que la variable tome ese valor, que es como la frecuencia relativa. Y por lo tanto, el valor de la esperanza tiene la misma estructura que la del promedio. Y en ese sentido, podemos decir que la esperanza, en su caso discreto o continuo, cualquiera de los dos, la esperanza es como el valor promedio, el promedio de la variable. Cumple exactamente la misma función que la del promedio. Y cuando uno lo calcula, en el caso de una variable estadística, se calcula con la misma estructura. Multiplica el valor, el valor que puede tomar la variable por su respectiva frecuencia. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, esa analogía va a aparecer muchas veces, la analogía entre algunas medidas estadísticas con algunas medidas probabilísticas. Son conceptos similares, que están muy emparentados, pero no son exactamente iguales. Ok, entonces teníamos la frecuencia para estos dos tipos de casos. Veamos algunas propiedades. Algunas son como bastante obvias, otras menos. La esperanza de una variable constante, a ver, lo voy a colocar así. Lo voy a colocar así en el sentido de que la variable es constante. ¿Cuánto será su valor esperado si la variable toma un valor constante siempre? La constante. La constante. Esto es perteneciente. A ver. Y esto significa, en el caso en que la variable sea igual a c, para todo omega en omega. Ya. ¿Listo eso? La esperanza de una constante por una variable aleatoria. ¿Cuánto dará? La constante por la esperanza de la variable aleatoria. La constante por el valor de la esperanza. ¿Sí? La esperanza de la suma de dos variables aleatorias. Bueno, lo voy a decir yo mismo al tiro. Es la suma de las esperanzas. Ya, aquí estoy haciendo algunas suposiciones. Estoy suponiendo que las esperanzas existen en todo esto para que tenga sentido. Porque podría darse el caso en que la suma tenga esperanza, pero ella por separado no. Porque acuérdense que en el caso de una función, cuando la función es derivable,
la esperanza es una integral impropia, y la integral impropia no necesariamente va a dar un número finito. Bueno, estas dos son las propiedades de linealidad, ¿no? Es decir, la esperanza es lineal, ¿no? Una propiedad de monotonía. Si tengo una variable x que es menor o igual que una variable y, eso significa que para cualquier omega, en omega, a ver, para entender bien lo que estoy escribiendo, cuando escribo esto, significa, a ver, vamos a hacer aquí un paréntesis. Estoy diciendo de que x va de omega a r, y es una variable aleatoria. Tengo y, que es otra variable aleatoria que va del mismo espacio, y x menor que y, lo que quiere decir es que para cualquier omega, x de omega es menor o igual que y de omega. Para todo omega. No, eso es lo que quiero decir cuando escribo x menor o igual que y. ¿Sí? Porque el x y el y no tienen un valor, son variables, ¿cierto? Y por lo tanto puede tomar una infinidad de números. Entonces, lo que estamos diciendo es que para cualquier valor de azar que representa este omega chico, para cualquier valor de azar que resulte, la variable x va a ser siempre más pequeña que la variable y. Entonces, el omega chico podría ser el resultado del lanzamiento de un dado, y la x podría ser, por ejemplo, como habíamos visto la otra vez, ¿cierto? En un ejemplo chiquito, multiplicar por 1000, y la variable y podría ser multiplicar por, qué sé yo, por 1.000.000. Entonces, para cualquier valor de omega, la x del mismo omega es siempre menor o igual que la y del mismo omega. Bueno, en ese caso, cuando tenemos esto va a implicar que el valor esperado de la x va a ser menor o igual que el valor esperado de la y. Sí, bueno, y lo otro que es casi como una consecuencia de lo mismo, pero pongámosla, ahí cerramos el paréntesis. Si x es mayor o igual a 0, ¿cierto? 0. Si x es mayor o igual a 0, entonces la esperanza de la x va a ser mayor o igual a 0. Y esto es consecuencia entonces de la propiedad 4 junto con la propiedad 1, ¿verdad? La 4 y la 1 juntas, para el caso de cuando una de las dos variables es 0. Ya. Esas son como totalmente genéricas en cualquiera de los casos. Vamos a tener, sea discreto o sea continuo, estas propiedades siempre se van a tener. Bueno, esa es una medida importante. La esperanza, y la otra importante es la varianza. Y la varianza probabilística es análoga también a la varianza estadística. ¿Alguien se acuerda cómo es la varianza estadística? Sí. Sigma cuadrado. O no. La raíz cuadrada de sigma cuadrado. Sí. La varianza. La raíz cuadrada. 1 dividido por n menos 1, la raíz cuadrada de el promedio menos el elemento. El promedio al cuadrado. Ya. Hay una parte importante, ¿verdad? El elemento menos el promedio, ¿verdad? Entonces, los elementos acá los llamamos, bueno, aquí también va a pasar lo mismo, que vamos a tener que expresarlas
en el caso continuo y en el caso discreto por separado. Entonces, en el caso continuo, el elemento en concreto lo llamamos X nomás, y el promedio, en este caso, ¿qué cosa era? La esperanza, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, el promedio es la esperanza. Entonces, hacemos el elemento en concreto menos, aquí, otra vez, este X, es X mayúscula. Este otro X chico es el valor, X minúscula. Entonces, tomamos el valor en concreto menos su valor promedio, el valor promedio de la variable, y eso se elevaba al cuadrado, ¿verdad? Y en el caso de la variable estadística se multiplicaba por la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa, en este caso, ¿qué es lo que cumple el rol de la frecuencia relativa? La probabilidad. La probabilidad, que en el caso continuo lo da la densidad. La densidad es como la probabilidad, así entre comillas, porque la probabilidad sobre un punto es 0. Pero cuando uno la mete dentro de una integral, va sumando. Entonces queda multiplicado por la f de x, que es la función de densidad. Bueno, y eso se integra sobre todo el dominio. Ahí está. Ahí sería el caso cuando hay densidad. Este es un menos infinito. Esto, cuando hay densidad. Y cuando no hay densidad, en vez de tener una suma, o sea, en vez de tener una integral, lo que tenemos, en el caso discreto, Una sumatoria. Y los valores en concreto que nos interesa ya no son el X que se está moviendo dentro de un continuo, sino aquí son valores discretos, no, son los X, a los cuales de todas maneras le tenemos que restar la X, el valor esperado de la X. Y hay que elevarlo al cuadrado, pero en este caso hay que multiplicarlo por la probabilidad de que la variable tome ese valor XN. ¿Sí? Entonces, como estructura lógica es más o menos la misma, las dos cosas. Entonces ahí tenemos el caso discreto y el caso continuo. Caso discreto, el caso con densidad. Bueno, la función podría ser continua y no tener densidad, pero ahí la vamos a ver ese caso, porque se puede descomponer como por trocitos, como el primer caso de arriba. Ya. Entonces, esa es la varianza para los dos casos. Y, por lo tanto, en ambos casos, la varianza se pueden juntar en una única definición, que se escribe así. A veces se escribe así, varianza de X, o a veces algunos lo escriben simplemente con la B, solamente con la B minúscula. Y es igual, y esta es la definición, a la esperanza de la variable que es X menos esperanza X grande al cuadrado. Es decir, lo que hace la varianza va midiendo la desviación que tienen los valores con respecto a su valor promedio o a su valor esperado. Los valores en concreto, ¿qué tan lejos están del valor promedio? Y como están al cuadrado, siempre dan positivo, y como se suman, no importa si están desviados por exceso, si son mayores, o si están desviados por defecto. Si son menores, como están al cuadrado, siempre suman. Por lo tanto, entre más grande sea la varianza, más lejos van a estar los valores con respecto al promedio. Por lo tanto, se dice que la variable es más dispersa. Cuando la varianza es pequeña, los valores están muy concentrados cerca del promedio. Cuando la varianza es muy chica. En el caso particular en que la varianza fuera 0, si la varianza diera exactamente 0, sí, entonces la variable no es probabilista, es una variable discreta, porque ahí significaría que el asunto toma un valor
un valor constante. Y entonces, esto que está marcado con rojo es la definición general que sirve para el caso continuo como para el caso discreto. Y para calcularla, para calcular esta expresión, para el caso continuo usamos la expresión con la integral, para el caso discreto la expresión con la sumatoria. ¿Sí? De ahí vamos a ver algunos ejercicios, pero vamos a dejar las propiedades puestas mientras tanto. Algunas propiedades. También hay varias que son como bastante claras por sí mismos. La varianza de x, como es una suma o una integral de cosas al cuadrado que son positivas, esto siempre me queda que la varianza siempre va a ser mayor o igual a 0. La varianza de un valor constante, ¿cuánto será? 0. 0. Muy bien. 0, porque la función es constante y la esperanza es igual a 0. Entonces, x menos la esperanza me da 0 siempre. Es decir, ahí no, cuando el valor es constante, no hay ninguna dispersión. Y ahí sería una variable discreta. O sea, ya no sería probabilista, sino sería una variable determinista. Veamos acá, la varianza de una constante por una variable aleatoria. ¿Cómo quedará acá? ¿Cuánto dará en este caso? Ya, yo lo voy a anotar por aquí. La constante al cuadrado. Por la varianza de x. Ya, pero esta se puede demostrar, la vamos a demostrar, no es difícil. La varianza de una variable más un valor constante, esta también la vamos a demostrar. ¿Qué cosa debiera dar? Así al ojo. Varianza de X solamente. Solamente la varianza de x. Es decir, si todos los valores yo los traslado, todos los valores los traslado en una misma constante, la dispersión se mantiene, en otras palabras, ¿cierto? Esta también la vamos a demostrar. Esta es muy usada, que en alguna parte incluso aparece como si fuera la definición, pero no es la definición. Y la varianza es lo mismo que la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de la x. Esa también se puede mostrar, también es sencilla. Y por último, casi como observación, vamos a colocar lo que en general la varianza de la suma de dos variables es distinta que la suma de la varianza. En general esto no se cumple. En algunos casos sí, pero en general no. En general no es cierto que la varianza de la suma sea la suma de las varianzas, como también no es cierto que la varianza de una constante por la x sea la constante por la varianza de la x, salvo que la constante sea 0 o 1. Entonces, la 3 y la 6 dicen que la varianza en general no es lineal, o sea, en realidad nunca es lineal. Ya, ok, hagamos un break de 15 minutos y de ahí miramos estos ejercicios, o sea, estas propiedades y las tratamos de justificar. ¿Les parece?